Hoy vamos a iniciar haciendo un recuento de los temas trabajados en este 10º grado. El primer tema que vimos, bueno, primero vamos a ver la forma en que nos comunicamos con otros y con nosotros mismos determina la calidad de nuestras vidas. Recuerden que el primer tema que trabajamos en este trimestre es el tema de la comunicación y por eso aparece ese pensamiento alusivo a la comunicación en el ser humano o en todo ser vivo. Empezamos con la definición, dijimos que era un proceso mediante el cual transmitimos, recibimos datos, informaciones, ideas, no solamente de manera verbal, sino también de manera gestual, con olores, colores, sabores. Dijimos que la comunicación es un proceso de interacción social porque el ser humano es sociable por naturaleza. Entonces, como es necesario, es esencial en la vida del ser humano la comunicación, entonces la comunicación es un proceso de interacción social. Es una secuencia de actividades porque necesita llevar pasos, es un proceso que se desarrolla paulatinamente y es fundamental en todos los seres vivos. Mire que no dice solamente seres humanos, sino también en todos los seres vivos, porque no solamente los hombres se comunican, sino también los animales, las plantas, tienen su propio sistema de comunicación. Hablamos de los elementos de la comunicación, que son los de siempre, que no han cambiado: emisor, receptor, código, canal, mensaje, contexto. Hablamos también sobre la comunicación verbal y no verbal. Cuando hablamos de la comunicación verbal, hicimos énfasis que no solamente es la comunicación cuando hablamos con otras personas, sino también cuando escribimos. Y en la no verbal incluimos todos aquellos símbolos, objetos, colores, olores, que no necesariamente tienen que emitir una palabra para transmitir un mensaje. Y por eso aparecen las imágenes aquí de este lado, el semáforo, las imágenes de tránsito, los mimos, los gestos de las personas, también forman parte de la comunicación no verbal. Hablamos de las barreras que las encontramos a diario en nuestro entorno y que, como son barreras, impiden que en un momento determinado el proceso comunicativo se desarrolle de la mejor manera y que en muchas ocasiones interfieren con el mensaje. ¿A qué se refiere eso? A que el mensaje que envía el emisor muchas veces no es interpretado de manera correcta por el receptor por las interferencias que pueda haber en el camino. Dentro de esas interferencias hablamos de las barreras semánticas, que era que tenía que ver con el significado de las palabras. Las barreras físicas con el ruido, las circunstancias que estaban alrededor del emisor y del receptor. Las fisiológicas, las deficiencias que pueden estar en el emisor o en el receptor al momento de recibir el mensaje. Y las barreras psicológicas igualmente están dentro del emisor o del receptor, que impiden que el proceso comunicativo se desarrolle de manera normal y que no se entienda el mensaje correctamente. Entre los códigos verbales hablamos del código kinésico, proxémico y el factor paralingüístico. Recordando que el kinésico está relacionado con el uso de gestos y de mímicas cuando estamos hablando, que la proxemia está relacionado con la cercanía y las posiciones del cuerpo, que actualmente está muy de moda utilizar la proxemia porque en todos los lugares que vamos nos mandan a guardar 1 metro o 2 metros de distancia. Eso significa, eso es indicativo de un tipo de comunicación que utiliza la proxemia. Y el factor paralingüístico, que está relacionado con la expresividad del habla, el tono de voz, el subir y el bajar, la intensidad de la voz, está relacionado con ese factor paralingüístico. Hablamos también de los tipos de comunicación. La intrapersonal es la que yo soy el emisor y yo misma soy el receptor. El interpersonal es la que realizamos con las demás personas a diario. Y la comunicación de masa, que es la que los medios de comunicación nos transmiten a nosotros los receptores. Esa comunicación de masas tiene la función de educar, instruir y comunicar. Esa es la función principal de la comunicación de masa. Queda en ustedes, pues, pensar si es cierto que está cumpliendo con todos esos requisitos por la cual fue creada, y aquí deben tomar en cuenta que la comunicación de masa radica y consiste en que un emisor manda la misma información a una gran cantidad de receptores que están en distintos momentos, lugares y espacios dentro del mundo.
Cuando hablamos de la acentuación, debemos hacer énfasis y recordar que existen tres tipos de acento. El acento prosódico, que tienen todas las palabras, el acento ortográfico, que es el que marcamos con una tilde, y el acento diacrítico, que también se marca con una tilde, pero en este caso se le colocan a monosílabos. Al hablar de acento diacrítico, hablamos de los monosílabos, como les dije, que es el que se le pone a ciertas palabras monosílabas para diferenciarla de de otra palabra que se escribe igual, pero que tiene distinta función por la tilde. En este caso tenemos la T sin tilde, que es un pronombre, pero si le ponemos el T con tilde, entonces ya no va a ser un pronombre, sino que es la bebida que nosotros nos tomamos. El tú con tilde, que es un adjetivo, el tú sin tilde, y el tú con tilde es el pronombre personal. El sin tilde es un artículo, con tilde es un pronombre. Se es un pronombre, con tilde es del verbo saber. Más sin tilde es una conjunción, con tilde un adverbio de cantidad. Mi sin tilde un adjetivo. Mi con tilde pronombre. Sí conjunción, sí con tilde. De con tilde preposición, de con tilde, sin tilde, de con tilde, entonces sería del verbo dar. Y aquí aparece entonces los otros monosílabos que se diferencian de los anteriores. Vamos a recordar también que la tilde diacrítica en la última revisión que hizo la RAE se la eliminó al adverbio solo, se escribe solo, con tilde y sin tilde significa lo mismo, y a los pronombres demostrativos. También hizo la observación de que la O ya no es necesario ponerle la tilde como antes acostumbrábamos cuando iba entre números. Pues ahora ellos dicen que no hay manera de confundirla y que la O igual no va a llevar tilde. Palabras con guión, truán, fie, no llevan tilde porque son monosílabos, y que la palabra ti es un monosílabo, cierto, pero que no la debemos tildar nunca porque no hay otro ti que vaya a poner en tela de confusión o en duda, como en el caso de estos monosílabos que aparecen acá. Cuando hablamos de propiedades de las palabras, hablamos de las palabras homónimas y de las palabras homófonas, recordando que las homónimas son aquellas que se escriben igual, se pronuncian igual, pero resulta que tienen significados diferentes. Aquí tienen el ejemplo de la palabra coma. Cuando usted habla de coma, una es del verbo comer, la otra coma que se escribe igualito y suena igualito es el signo de puntuación, y la otra coma es la pérdida de conciencia. Los tres se escriben iguales, pero tienen distintos significados. Entonces, esas son palabras homónimas. Las palabras homófonas son aquellas que suenan igual, pero tienen escritura distinta y por consiguiente tienen un significado distinto. Y aquí tienen el ejemplo de hola, hola y hola. Un hola con H es el saludo y un hola sin H es el de la que está en el mar, las olas del mar. Entonces, esas olas no se hace la diferenciación a la hora de hablarlo, pero sí a la hora de escribirlo. Esas son palabras homófonas. Cuando hablamos de las funciones del lenguaje, recordemos que están todas relacionadas con los elementos de la comunicación. Y aquí les puse el esquema para que lo recordaran. El emisor hace énfasis en la función expresiva. La función referencial hace énfasis en el contexto. La función poética hace énfasis en el mensaje. La conativa en el receptor, la fática en el canal y la metalingüística en el código. ¿Por qué es importante este tema de las funciones del lenguaje? Porque así nosotros sabemos a qué función hace referencia o a qué elementos de la comunicación hace referencia y podemos darle el sentido necesario a lo que nosotros queremos expresar. Aquí entonces hay un ejemplo nuevamente de lo que son las funciones del lenguaje, y el tema que también trabajamos en este trimestre estaba relacionado con el graffiti y el cómics. Y aquí hay pues un ejemplo, incluido un ejemplo de manga. Vamos a ver entonces qué es el manga.
son los cómics tradicionales japoneses. Es un término que significa literalmente dibujos irresponsables, que se diferencian de los cómics o de las historietas que nosotros trabajamos, porque los mangas están blanco y negro. Sin embargo, los cómics o las historietas son de colores. Los mangas también tienen una manera distinta de leerlas, a diferencia de los cómics. Eso está dentro del contenido que se trabaja en el módulo y que se explicó en el tiempo determinado. El grafitis, dijimos que fue una modalidad de arte libre que muchas veces se identifica como si fuera un acto vandálico, cosa que no es cierta, porque definitivamente es un arte que, aunque esté dibujado en la pared o que esté puesto en la pared, tiene un mensaje muy esporádico, pero muy actual. No será la manera más correcta de elevar una voz de protesta, pero es la manera que tienen esas personas de hacer su denuncia social, que generalmente son de denuncia social. Cuando hablamos de progresión temática, ideas principales e ideas secundarias, estas son esenciales para la redacción. Primero debemos recordar que la progresión temática es la secuencia de las ideas paulatinamente para desarrollar un tema. Toda esta progresión temática están enfocadas y giran alrededor de lo que es la idea principal, el tema que se va a desarrollar, y la idea secundaria o las ideas secundarias que giran alrededor de la idea principal. Y aquí aparece la imagen que no deben olvidar. La idea principal es el centro y todas las demás ideas giran alrededor de la misma sin salirse del tema. Hablamos también de los textos narrativos, cuentos, fábulas, mito, leyenda. Hablamos de sus características, que tiene un narrador, los personajes que pueden ser protagonistas, también pueden ser principales, secundarios o episódicos. Habla del espacio y el tiempo en que se desarrolla ese texto narrativo. Y definimos el texto narrativo como una secuencia de hechos que se van contando paulatinamente y que tienen una estructura determinada: inicio, nudo y desenlace. En el inicio se van a presentar los personajes, el escenario y la trama. En el nudo se va a presentar la problemática, pero esto va paulatinamente. Y el desenlace, pues, se va a presentar el final del texto que va a desenredar el nudo o la problemática que presenta el texto narrativo. Y para finalizar, en el módulo de 10º grado, al final aparece que deben investigar la biografía de Rosa María Tapia, Rosa María Britton y Rogelio Siná. De estos tres que están aquí, solamente está viva Rosa María Tapia. Entonces aquí donde dice fecha, día, lugar y muerte, pues no van a poner la muerte de Rosa María Tapia porque ella no ha muerto. Los otros dos sí tienen fecha de fallecimiento. Entonces, ¿qué van a hacer? Son 3 cuadros. Uno para Rosa María Tapia, uno para Rosa María Britton y uno para Rogelio Siná. No van a poner todos en un mismo cuadro, sino uno en cada cuadro. Ese cuadro es representativo. Eso significa de que tienen que hacerlo en limpio y llenarlo de manera correcta, porque si no, no les va a dar el espacio. Es solamente simbólico para que se guíen de cómo deben desarrollar esa ficha de lectura o de la ficha bibliográfica de ese escritor de literatura panameña, porque los 3 son de literatura panameña. No quiero terminar el trimestre sin antes recordarle la importancia de leer. ¿Por qué es bueno leer? Porque lo hace más culto, porque le ayuda a mejorar la ortografía, lo hace más reflexivo, amplía su vocabulario. La parte más importante, previene el Alzheimer, te hace más elocuente, entrena tu mente e incrementa tu imaginación. Aquí les puse un pensamiento de Miguel de Cervantes Saavedra, porque también no podemos terminar un trimestre, julio-septiembre, sin recordar que en la última semana del mes de septiembre conmemoramos la Semana del Libro en honor al señor Miguel de Cervantes Saavedra. Y miren lo que dice Miguel de Cervantes Saavedra: el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Eso es lo medular del contenido de 4º año, o sea, 10º. Es importante que ustedes, los modulares,
Recuerden que tienen del 11 al 18 para entregar sus módulos. En español no hay 19, porque si usted no lleva una excusa de peso a la administración y no le reciben el módulo, pues no me llamen porque yo tampoco lo voy a recibir. En esa parte hay que ser clarito. Del 11 al 18 son las fechas de entrega de los módulos. No hay un estudiante que pase si no hace la auto, la co y el examen final. Y en su módulo de 10º grado están señaladas cuáles son las actividades que se deben hacer como examen mensuales y como examen final. Eso no significa que no van a hacer el resto de las actividades porque deben desarrollar todas las actividades del módulo porque todas suman para los puntos, para las notas de trabajo en grupo y trabajos individuales. Eso es lo que ustedes deben desarrollar. Recuerden que el módulo debe llevar el nombre de ustedes. Cada módulo debe ir en un sobre amarillo, chocolate, verde, en el color que usted quiera poner en su módulo, pero cada módulo va por separado. No es que van a meter en un módulo, en un sobre 5 módulos, no. Cada módulo va en un sobre separado porque cada profesor tiene que revisar el módulo por separado, matemáticas, francés, inglés, español, cada uno de nosotros revisamos los módulos por separado. Así que eso es lo que tienen que tener presente. Recuerden, todas las actividades del módulo deben estar claras, ordenadas, y si no tienen espacio en el módulo, que en muchas ocasiones no hay, realice su actividad aparte, pero engrápelo dentro de donde va la actividad, donde corresponda. No lo mande en páginas sueltas aparte, porque entonces no van a estar metidas dentro de su módulo y después que se califica hay que volver a revisar a ver dónde es que están las actividades que usted mandó. Para eso se les dijo desde el principio que si no tenía espacio, la fuera engrapando dentro de las mismas actividades que le corresponde dentro del módulo.